Los 4 reinos de juicio en la Biblia, un viaje espiritual a través de la historia y la profecía. La Biblia, como libro sagrado y fuente de sabiduría milenaria, contiene múltiples niveles de interpretación, desde lo literal hasta lo simbólico, desde lo histórico hasta lo profético. Entre los muchos temas que aborda, uno de los más profundos y enigmáticos es el concepto de los reinos de juicio. Estos reinos, mencionados en distintos libros del Antiguo Testamento, especialmente en los textos proféticos como Daniel y Apocalipsis, representan no solo imperios humanos que dominaron el mundo en distintas épocas, sino también sistemas espirituales, ideológicos y morales que influyeron en la humanidad. Al hablar de los reinos de juicio, no nos referimos únicamente a estructuras políticas, sino a verdaderos paradigmas de civilización que, según las Escrituras, fueron evaluados por Dios y hallados deficientes en su justicia, equidad y fidelidad. La figura del juicio divino, presente en muchos pasajes bíblicos, no debe ser entendida como un simple castigo arbitrario. En la cosmovisión bíblica, el juicio de Dios tiene un propósito restaurador, correctivo y, sobre todo, revelador. A través del juicio, se manifiesta la verdadera naturaleza de los pueblos, sus valores y sus consecuencias. Así, los reinos de juicio no son solo sujetos del castigo divino, sino espejos en los cuales se reflejan nuestras propias sociedades contemporáneas. En ese sentido, adentrarse en el estudio de estos reinos es también un ejercicio de introspección espiritual y colectiva. Nos obliga a preguntarnos, ¿en qué medida nosotros, hoy, repetimos los errores de aquellos imperios? ¿Estamos edificando estructuras basadas en la justicia o en la opresión? ¿Nos alineamos con el propósito divino o nos alejamos de él? Desde los albores de la humanidad, el ser humano ha tendido a organizarse en comunidades y, eventualmente, en grandes civilizaciones. Con el desarrollo de estas estructuras vinieron también desafíos éticos, decisiones sobre cómo ejercer el poder, cómo administrar los recursos, cómo tratar al prójimo, al extranjero, al pobre, al vulnerable. La Biblia no se desentiende de estos temas, al contrario, los coloca en el centro de su mensaje profético. Y es precisamente en este contexto que aparecen los llamados reinos de juicio. 4 imperios que, según la visión bíblica, fueron levantados por la voluntad soberana de Dios, utilizados con fines específicos en la historia humana, y luego juzgados por su orgullo, su injusticia y su idolatría. Estos reinos no son simplemente elementos históricos que podemos encerrar en los libros de historia. En cada uno de ellos encontramos patrones que se repiten: el deseo de grandeza, la ambición desmedida, la opresión del débil, la corrupción de la verdad, el olvido del Creador. Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma son nombres que resuenan en los textos sagrados, pero también en la memoria colectiva de la humanidad. Son símbolos de poder, pero también de caída. De gloria, pero también de advertencia. De sabiduría humana, pero también de necedad espiritual. El primer reino que se menciona es Babilonia. No es casualidad que sea este imperio el primero en la lista. Babilonia representa la cumbre del orgullo humano. Una civilización sofisticada, rica en conocimiento, arquitectura, astronomía y arte. Pero también profundamente marcada por la idolatría, el desprecio a lo divino y la confianza excesiva en la capacidad humana. En el libro de Daniel, el rey Nabucodonosor es retratado como un monarca que camina por su palacio y exclama con soberbia: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Esta actitud, según el relato bíblico, fue el punto de quiebre. El juicio llegó no por el poder mismo, sino por la manera en que ese poder fue usado y justificado. Babilonia fue derribada no solo militarmente, sino espiritualmente, como un recordatorio de que ninguna grandeza humana puede sostenerse sin humildad ante Dios. Luego surge el segundo reino, el de los medos y los persas. Un imperio caracterizado por un sistema legal riguroso y un gobierno centralizado que expandió su dominio desde el río Indo hasta el mar Egeo. A diferencia de Babilonia, Persia promovió cierta libertad religiosa y permitió el retorno de los judíos a su tierra, según se narra en los libros de Esdras y Nehemías.
Sin embargo, también cayó en los errores comunes del poder. La rigidez de sus leyes, la manipulación política, la violencia estructural y el ego de sus reyes terminaron marcando su destino. En el juicio divino, Persia fue hallada carente no solo por sus acciones, sino por su falta de compasión y su dependencia excesiva en estructuras legales que no siempre reflejaban la justicia divina. El tercer reino, Grecia, introdujo una revolución cultural, filosófica y científica sin precedentes. Bajo figuras como Alejandro Magno, se extendió un ideal de civilización basado en el pensamiento racional, el arte, la retórica y la búsqueda del conocimiento. Sin embargo, en su núcleo también albergaba contradicciones profundas. El conocimiento se convirtió en un ídolo, el cuerpo fue exaltado hasta el punto de convertirse en objeto de culto, y las conquistas militares se justificaron como parte de una misión civilizadora. Grecia, aunque rica en sabiduría, fue pobre en humildad. El juicio bíblico sobre este imperio no se basa en su cultura, sino en su presunción. Al creer que la razón humana podía sustituir la revelación divina, cayó en una forma sutil de idolatría, la idolatría de la mente. Finalmente, el cuarto reino, Roma. Tal vez el más duradero e influyente de todos, Roma representó el culmen del poder militar, la ingeniería, el derecho y la organización administrativa. Fue el imperio bajo el cual nació y murió Jesús, y en cuyo seno se propagó el cristianismo primitivo. Pero también fue un reino marcado por la brutalidad, el esclavismo, la decadencia moral y la persecución sistemática de quienes no se sometían al sistema. Roma encarna, en la narrativa bíblica, el sistema opresor por excelencia, el poder que pretende ocupar el lugar de Dios, que establece su trono sobre la sangre de los inocentes y que disfraza su injusticia con un barniz de legalidad. El juicio sobre Roma es quizás el más severo, porque a diferencia de los otros imperios, este llegó a tener en sus manos la revelación plena de Dios a través de Cristo, y aún así, lo crucificó. Cada uno de estos reinos representa una etapa de la humanidad, un modelo de civilización, una advertencia. No se trata solamente de eventos pasados, sino de arquetipos que siguen presentes en el mundo actual. Hoy, seguimos viendo sistemas que imitan a Babilonia en su orgullo, a Persia en su frialdad legalista, a Grecia en su racionalismo idolátrico y a Roma en su poder totalitario. El mensaje bíblico es claro: todo sistema que se levante sin justicia, sin compasión y sin reverencia por lo divino, está destinado al juicio. Pero el relato bíblico no termina en el juicio. Hay una esperanza, una promesa de un reino eterno, justo y verdadero, que no será gobernado por la lógica humana ni por la fuerza de las armas, sino por la sabiduría divina y la justicia perfecta. Ese reino, representado en las visiones proféticas como una piedra no cortada por mano humana que destruye la estatua de los 4 imperios, es el reino de Dios. Un reino que no será juzgado porque es juez justo. Un reino que no tendrá fin porque su fundamento es eterno. En tiempos como los nuestros, cuando el mundo parece tambalearse entre crisis políticas, económicas y espirituales, el estudio de los reinos de juicio nos invita a reflexionar sobre los valores que estamos edificando. ¿Estamos reproduciendo modelos antiguos disfrazados de modernidad? ¿O estamos buscando el reino que no será conmovido? La Biblia, al presentar estos reinos y sus destinos, no lo hace para infundir miedo, sino para despertar conciencia. Para recordar que, más allá de las estructuras humanas, hay un propósito superior que nos llama a vivir con justicia, humildad y verdad. Tartarus es una prisión más allá de la comprensión humana, un lugar de oscuridad absoluta que permanece oculto en las fronteras más recónditas del universo. Es un reino apartado, envuelto en el manto de lo desconocido, al que solo acceden aquellos seres que han desafiado las leyes divinas y han sido arrojados a su abismo. En las entrañas de Tartarus, la luz nunca toca sus muros y el tiempo parece no existir. Es un sitio de condena eterna, diseñado no para castigar con la violencia del sufrimiento, sino para sumergir en un aislamiento total, sin esperanza de redención. La prisión fue forjada en los primeros momentos de la creación, cuando el cielo se erguía en su esplendor y los ángeles habitaban en armonía.
Sin embargo, hubo aquellos que, por orgullo, envidia y deseo de poder, comenzaron a rebelarse contra la voluntad del Creador. El primer acto de traición fue insostenible. El eco de la desobediencia resonó en los pasillos del cielo, alterando el equilibrio perfecto entre lo divino y lo terrenal. La traición no fue solo un pecado, sino una herida profunda en el tejido mismo de la creación. La respuesta fue inmediata y severa. Los ángeles caídos fueron desterrados, arrojados a un lugar donde el castigo no radicaría en el dolor físico, sino en la separación eterna de su origen. Tartarus es una prisión diseñada específicamente para estos seres. No es un lugar cualquiera. Es un vacío, un espacio sombrío que consume todo lo que toca, un abismo en el que los ángeles caídos se enfrentan a una condena mucho más cruel que cualquier tortura física. Al llegar a Tartarus, no hay cielos, no hay esperanza. Lo único que queda es la oscuridad absoluta, como una manta impenetrable que devora todo sentido de pertenencia y propósito. En esta prisión, los seres que una vez fueron ángeles y que ahora están marcados por el peso de su rebelión, se ven privados de su más esencial característica, la luz de la gracia divina. Los ángeles rebeldes, una vez radiantes con el esplendor de su origen celestial, ahora deambulan por los oscuros pasillos de Tartarus como sombras perdidas, atrapadas en su propia condena. Al principio, la sensación de la oscuridad eterna podría parecer insoportable. Sin embargo, con el paso del tiempo, lo que comienza como una profunda desesperación se convierte en algo aún más aterrador, la indiferencia. Al ser despojados de la conexión con la divinidad, los ángeles ya no pueden sentir la presencia del Creador. La luz que antes los guiaba se apaga, y la oscuridad no solo se convierte en su prisión física, sino también en una prisión del alma. Se pierden en sí mismos, incapaces de sentir arrepentimiento, incapaces de hallar la paz en su castigo. El sufrimiento no es físico, sino espiritual. La tortura no viene de la carne, sino de la mente y el corazón que ya no saben lo que es la redención, la paz o el amor. El abismo de Tartarus no está vacío. No se trata de un lugar deshabitado, sino de un reino lleno de los ecos de sus prisioneros. Cada paso que dan los ángeles rebeldes reverbera a través de la oscuridad, y aunque no hay nadie allí para escucharlos, su sufrimiento resuena eternamente en los rincones vacíos. Sus voces ya no son las de seres que alguna vez irradiaron luz, sino gritos desesperados que claman por la posibilidad de ser escuchados, aunque nadie esté allí para responder. Este vacío se alimenta de ellos, de su desesperación, de su arrepentimiento tardío. Sin embargo, nunca encuentran la salida, nunca encuentran la paz. Tartarus no es un lugar de liberación, es un lugar donde el alma se enfrenta a su condena eterna sin la posibilidad de redención. Cada rincón de Tartarus refleja el vacío y la desesperanza que impregnan sus paredes. La prisión no tiene puertas ni ventanas. Las paredes son de un material extraño, indestructible, que refleja la luz solo en sombras distorsionadas. Es un lugar sin forma, sin fronteras claras. Lo que parecía un simple pasillo al principio, se convierte en un laberinto infinito, donde las mismas figuras condenadas caminan una y otra vez sin destino. Sus cuerpos siguen allí, pero sus almas están atrapadas en una constante lucha por encontrar algo que les devuelva el significado de su existencia. Pero no hay salida. No hay respuesta a sus plegarias, no hay respiro. Cada paso que dan es un recordatorio de la traición que cometieron. Lo que antes fue belleza, se ha transformado en angustia pura. Los ángeles caídos alguna vez brillaron en su esplendor, pero ahora son sombras arrastradas por la miseria y la desesperación. Los ecos de sus voces se funden con la eterna oscuridad, pero lo que más duele no es la ausencia de luz, sino la ausencia de amor. Fueron seres de luz, pero ahora, privados de ella, se encuentran aislados en su propia maldad, sin la gracia que alguna vez los definió. La condena de Tartarus no es una condena física, sino una condena emocional y espiritual. Es la pérdida de sí mismos, la pérdida de la belleza y la luz que los caracterizaba, un castigo mucho más profundo que cualquier otra forma de tortura. Los ángeles que residen en Tartarus no tienen un propósito.
Son seres condenados a vagar por la eternidad en busca de algo que ya nunca podrán encontrar. Ni la reconciliación ni la esperanza tienen cabida en este reino. Son criaturas perdidas, atrapadas en un lugar donde la redención no es una posibilidad. El castigo no se limita a su existencia, sino que también afecta a su percepción. Están condenados a ver el vacío de su propia alma reflejado en la oscuridad eterna que los rodea, y esa es la verdadera tortura. Los ángeles rebeldes no sufren porque sus cuerpos sean atormentados, sino porque han perdido la conexión con la divinidad, con lo que los hacía quienes eran. Pero en lo profundo de Tartarus, incluso entre las sombras más densas, puede haber destellos de lo que una vez fue. Tal vez una vez fueron los guardianes de la luz, los servidores del Creador. Ahora, solo quedan sombras que persiguen lo que ya no pueden alcanzar. Tartarus, entonces, no es solo un lugar físico, sino también un reflejo de lo que queda cuando todo lo que se conoce y se ama se pierde. Es un recordatorio del precio de la rebelión, y aunque sus habitantes ya no pueden ver la luz, sus corazones laten con la memoria de ella. Un eco de lo que alguna vez fueron, pero que nunca podrán volver a ser. En esta prisión oscura, los ángeles rebeldes permanecen atrapados, buscando la redención que nunca llegará, sabiendo en lo más profundo de sus seres que su condena es eterna y que, al final, la oscuridad los ha devorado por completo. Hades, en la mitología griega, es un reino sombrío y profundo que se encuentra en las entrañas de la tierra, un lugar donde los muertos se reúnen luego de abandonar la vida. Es una dimensión distante, inaccesible y, sobre todo, completamente ajena a la luz del sol. Sin embargo, Hades no solo es el lugar del fin, sino también un espacio que está dividido de manera compleja entre aquellos que recibieron un destino justo durante su vida y aquellos que fueron injustos. Este reino, regido por el dios del mismo nombre, es mucho más que una simple región oscura y macabra, es una representación simbólica del equilibrio entre la justicia y la condena. A lo largo de la historia de la mitología, Hades ha sido visto como el reflejo de las creencias que los griegos tenían sobre la vida después de la muerte. Una vida en la que las acciones realizadas en el mundo mortal tienen consecuencias duraderas y determinan el destino de cada alma. En la obra literaria, Hades se presenta como un espacio de separación y juicio, y aunque su estructura pueda parecer rígida y sin esperanza, es, en realidad, un lugar de reflexión profunda sobre las decisiones de los seres humanos mientras caminan sobre la tierra. Los griegos concebían a Hades no como una simple morada de sombras, sino como un lugar donde las almas encontraban su reposo o su castigo según la naturaleza de sus acciones en vida. Esta idea de división del reino de los muertos entre los justos y los injustos es central en la visión griega del más allá. En esta división, el reino de Hades no es un monolito sin distinción, por el contrario, es un espacio plural, donde los destinos de los muertos son asignados según una regla moral estricta, en la que el comportamiento y las decisiones durante la vida influyen directamente en el tipo de existencia que cada alma tendrá en la otra vida. Para entender mejor esta división, es necesario examinar las tres áreas principales que componen Hades: el Campos Elíseos, el Tártaro y el Asfódelos. El primero es el refugio de los justos, un lugar que no debe confundirse con un paraíso celestial, sino con un sitio de paz, serenidad y recompensa para aquellos que vivieron virtuosamente. En este espacio, las almas gozan de una existencia tranquila y satisfactoria, una vida que, aunque privada de la luz del mundo exterior, está llena de la satisfacción de haber alcanzado la justicia en la vida terrenal. El Tártaro, por su parte, es el opuesto radical del Campos Elíseos. Es un lugar de tormento y sufrimiento eterno, reservado para aquellos cuyas acciones durante su vida fueron tan viles o crueles que merecen castigo sin fin. Aquí no hay descanso, solo castigos continuos que corresponden a los crímenes cometidos por las almas durante su tiempo en la tierra. Los griegos creían que la vida después de la muerte reflejaba las elecciones hechas en vida, y el Tártaro es la encarnación más cruda de esa creencia. Aquí no solo residen los más malhechores, sino también aquellos que desafiaron el orden divino, los tiranos, los asesinos y los traidores.
Entre estos dos extremos se encuentra el Asfódelos, un lugar intermedio, destinado a las almas que no han hecho nada particularmente bueno ni malo durante su existencia. Estas almas no han alcanzado la virtud que les permita acceder al campos elíseos, pero tampoco han cometido actos tan atroces que merezcan el castigo del Tártaro. El Asfódelos es un lugar donde la mediocridad moral de las almas se refleja en su existencia en el más allá, ni paz ni tormento, sino una continua sensación de vacío y desdén. Es un espacio donde el castigo no es evidente, pero el sufrimiento es psicológico, pues estas almas han vivido sin trascendencia, sin haber alcanzado ningún tipo de grandeza moral. La estructura del Hades, entonces, responde a una lógica moral. El alma se enfrenta al juicio del más allá según sus acciones durante la vida. Sin embargo, esta división no debe ser vista como un simple mecanismo de castigo y recompensa, sino como una representación de la idea de justicia y de las consecuencias inherentes a las elecciones que cada individuo toma en su existencia. En este sentido, Hades se convierte en un espejo de las decisiones humanas, una reflexión de cómo nuestras acciones y comportamientos resuenan más allá de nuestra muerte, configurando la esencia de nuestra existencia en el otro lado. Sin embargo, la concepción de Hades también plantea preguntas profundas sobre la naturaleza de la justicia. Si bien las almas justas son recompensadas y las injustas castigadas, es importante notar que Hades no ofrece un camino de redención. Las almas, una vez que cruzan el umbral de la muerte, no tienen la oportunidad de regresar o cambiar su destino. Esta característica de Hades refleja la visión griega de un universo ordenado y cerrado, donde el destino y las consecuencias son inalterables y finales. A diferencia de otras religiones o filosofías que proponen la posibilidad de redención o purificación a través de esfuerzos posteriores, el Hades griego es un lugar donde las decisiones tomadas en vida definen irremediablemente el futuro de las almas. El concepto de división dentro de Hades también resalta la compleja relación entre el castigo y la recompensa. Para los justos, el Hades no es un lugar de terror, sino uno de serenidad y paz. La idea de un descanso eterno o de una existencia tranquila en el otro lado refleja la importancia de la justicia como un principio organizador en el mundo griego. Aquellos que actuaron con rectitud en la vida no son olvidados ni condenados, sino que reciben el reconocimiento eterno de su virtud. Por otro lado, para los injustos, el Hades es un espacio de sufrimiento interminable, un recordatorio de que la maldad no queda impune. Sin embargo, la naturaleza misma de este castigo es interesante, ya que el Tártaro no es solo un lugar de dolor físico, sino también de sufrimiento mental y emocional. Las almas aquí no solo son castigadas por sus acciones, sino también por la carga psicológica de sus crímenes, lo que refuerza la idea de que la justicia no es solo una cuestión de recompensa o castigo, sino también de reflexión interna. Es importante recordar que, en la mitología griega, el Hades no es solo un lugar de separación entre vivos y muertos, sino también una zona de transición. Las almas no están permanentemente confinadas en su lugar correspondiente. En algunos mitos, las almas justas pueden ser liberadas del Hades, o, en raros casos, pueden experimentar una forma de trascendencia. Este concepto agrega una capa de complejidad a la comprensión de Hades como un lugar temporal, un espacio que no es absoluto ni inmutable, sino que puede ofrecer oportunidades para cambios, aunque muy limitadas. En resumen, Hades es mucho más que un simple reino subterráneo, lleno de sombras y olvido. Es un lugar lleno de significado moral y filosófico, dividido según el comportamiento de las almas en la vida. Los justos encuentran su paz y descanso en el campos elíseos, mientras que los injustos sufren en el Tártaro, y aquellos que no destacaron en ninguna de las dos direcciones habitan el Asfódelos, viviendo una existencia vacía. El Hades es, al final, un reflejo de la justicia divina, donde las almas encuentran su destino final, acorde con las decisiones que tomaron durante su tiempo en el mundo. La mitología de Hades invita a una reflexión profunda sobre la moralidad, la justicia y la trascendencia, temas universales que siguen siendo relevantes incluso en el mundo contemporáneo.
El abismo es una imagen profunda y compleja que ha sido utilizada a lo largo de la historia para simbolizar el caos, la oscuridad y las fuerzas más primitivas de la naturaleza humana. Desde las antiguas mitologías hasta las escrituras religiosas, este concepto ha trascendido las fronteras del tiempo y el espacio, representando no solo un lugar físico, sino también un estado de la mente y el alma. En muchas tradiciones, el abismo es considerado el hogar o la prisión de las fuerzas demoníacas, entidades que representan el mal, la destrucción y el caos en su forma más pura. Este espacio es más que un simple vacío, es un espacio de contención, un lugar que retiene y mantiene a estos seres en un estado de confinamiento, evitando que se liberen para causar estragos en el mundo humano. Para comprender la idea del abismo como un espacio donde las fuerzas demoníacas son contenidas, es necesario explorar primero lo que significa un abismo en términos metafóricos y simbólicos. En muchas culturas, el abismo no se limita a un espacio físico, se refiere también a las profundidades del ser, las partes más oscuras y desconocidas de la psique humana. El abismo es, en este sentido, el lugar donde residen nuestros peores temores, deseos reprimidos y potenciales destructivos. Así, el concepto de las fuerzas demoníacas contenidas en el abismo podría interpretarse como una representación de esos aspectos sombríos de nuestra propia naturaleza que, si no se mantienen bajo control, podrían llevarnos a la perdición. La figura del demonio, en muchas religiones y tradiciones, es el símbolo del mal absoluto, una entidad que personifica la tentación, el pecado y la corrupción. Los demonios no son simplemente seres malvados, sino que representan las fuerzas que buscan subvertir el orden natural, causando sufrimiento, desesperación y caos. En este sentido, el abismo se convierte en un espacio crucial, un lugar donde estas entidades son confinadas para evitar que interfieran en el mundo humano y alteren el equilibrio cósmico. El abismo, por lo tanto, no es solo una prisión física, sino también una barrera metafísica que impide que estas fuerzas destruyan todo lo que está en su camino. En las escrituras bíblicas, el abismo es descrito como un lugar oscuro y profundo, un pozo sin fondo que parece existir fuera de la realidad conocida. En el libro del Apocalipsis, se habla de un abismo sin fin que es utilizado como prisión para Satanás y sus ángeles caídos, quienes fueron arrojados a él tras su rebelión contra Dios. Este abismo no solo es un espacio físico, sino un símbolo del castigo eterno y la separación del orden divino. De acuerdo con las enseñanzas cristianas, Satanás y sus seguidores fueron expulsados del cielo y enviados al abismo, donde quedarían confinados hasta el final de los tiempos, cuando serán liberados por un breve periodo para ser finalmente derrotados. Este confinamiento simboliza la incapacidad de las fuerzas del mal para prevalecer sobre el bien y la promesa de que el orden divino será restaurado en última instancia. El concepto de la contención de las fuerzas demoníacas en el abismo se encuentra también en otras tradiciones religiosas y mitológicas. En la antigua Grecia, el Tártaro era el equivalente del abismo, un lugar profundo y sombrío donde los dioses castigaban a aquellos que desafiaban su autoridad. Al igual que el abismo cristiano, el Tártaro era considerado un lugar de sufrimiento eterno, reservado para aquellos que habían cometido grandes crímenes o habían desafiado el orden divino. En este espacio, los titanes fueron encarcelados después de su derrota en la guerra contra los dioses olímpicos y otros seres poderosos fueron sentenciados a una condena interminable. Además, en algunas tradiciones esotéricas, el abismo también es interpretado como un estado de transición, un lugar donde las fuerzas del mal no solo son contenidas, sino transformadas. Esta idea sugiere que el abismo no es simplemente un espacio de reclusión, sino también un lugar donde las energías caóticas pueden ser transmutadas en algo diferente. Esta concepción es más optimista, ya que implica que incluso las fuerzas más oscuras pueden ser redimidas o transformadas con el tiempo. El abismo, en este sentido, es un lugar de prueba, un espacio donde el alma humana o las entidades cósmicas pueden enfrentarse a su propia oscuridad y salir de allí transformadas, más puras y más equilibradas.
Desde una perspectiva psicológica, el concepto del abismo y las fuerzas demoníacas contenidas en él puede verse como una representación de las luchas internas que todos enfrentamos. Cada persona lleva dentro de sí la capacidad de hacer el mal, de ceder a la ira, al egoísmo o al miedo. Sin embargo, también dentro de nosotros está la capacidad de la redención, el autocontrol y la iluminación. El abismo, en este sentido, representa esos momentos oscuros en los que nos enfrentamos a nuestras propias sombras y debemos elegir si caemos en ellas o las superamos. Las fuerzas demoníacas, en este contexto, no son entidades externas, sino aspectos internos de nuestra propia psique que buscan arrastrarnos hacia la autodestrucción. La imagen del abismo como un lugar de contención también tiene resonancias con las luchas colectivas de la humanidad. A lo largo de la historia, hemos creado nuestras propias versiones del abismo, lugares o sistemas donde hemos intentado contener las fuerzas destructivas de la sociedad, como la violencia, la guerra, la opresión o la injusticia. Estas fuerzas son las manifestaciones externas de las mismas energías oscuras que, en la tradición espiritual, se representan como demonios. El abismo, en este contexto, puede verse como un espacio simbólico donde la humanidad busca contener estas fuerzas, evitar que se desborden y cause más daño. Es un recordatorio de que, a pesar de la oscuridad que pueda haber en el mundo, siempre hay un esfuerzo por mantener el orden y el equilibrio, aunque este esfuerzo nunca sea perfecto ni definitivo. Sin embargo, el abismo también es una advertencia. Como la historia nos ha enseñado una y otra vez, las fuerzas del mal no pueden ser contenidas para siempre. Las fuerzas demoníacas, ya sean entendidas como entidades externas o como símbolos de nuestras propias debilidades, siempre buscan escapar. Y el abismo mismo puede convertirse en un lugar de fuga para aquellos que son lo suficientemente poderosos o astutos para liberarse. Así, el abismo no es solo un símbolo de confinamiento, sino también de la vulnerabilidad del orden establecido. Las fuerzas del mal, por muy contenidas que estén, siempre tienen el potencial de escapar y desatar el caos. La lucha para mantener a raya estas fuerzas es una batalla constante, tanto a nivel personal como colectivo. El abismo, como metáfora de la lucha contra las fuerzas destructivas, nos recuerda que la oscuridad siempre está presente, pero también que hay una constante necesidad de esfuerzo, autoconocimiento y disciplina para mantenerla bajo control. Es un espacio de contención, pero también un recordatorio de que, si no somos vigilantes, el caos puede liberarse en cualquier momento. En conclusión, el abismo es mucho más que un simple lugar de oscuridad o confinamiento. Es un concepto profundo que resuena en nuestra comprensión del mal, el caos y la lucha interna y externa por el orden. Es el hogar simbólico de las fuerzas demoníacas, pero también un lugar de prueba, transformación y redención. Las fuerzas contenidas en él no son solo las de un mal exterior, sino también las de nuestras propias sombras internas, que debemos aprender a reconocer, comprender y dominar. El abismo, por lo tanto, es tanto un espacio de advertencia como de esperanza, un lugar donde la lucha por mantener el equilibrio y la armonía continúa, y donde las fuerzas del mal, aunque contenidas, nunca dejan de buscar una oportunidad para escapar. El concepto del infierno, como un lugar de castigo eterno para aquellos que rechazan la salvación, ha sido parte integral de muchas religiones y tradiciones filosóficas a lo largo de la historia humana. Este espacio, oscuro y sombrío, ha sido representado de distintas maneras en las culturas. Pero la idea común es que es el destino final para los que se apartan de los principios de la moralidad y la rectitud que se consideran esenciales para la salvación del alma. Sin embargo, más allá de las representaciones visuales de llamas y tormentos, el infierno es un símbolo de la separación eterna del bien, de la negación de lo divino y de la pérdida de una conexión fundamental con lo que se considera la verdad suprema. En muchos relatos religiosos, el infierno se presenta no solo como un lugar físico, sino también como un estado emocional y psicológico. Este estado de sufrimiento y desesperanza es resultado de la negación de la gracia divina, de la falta de arrepentimiento o de la desobediencia persistente a los principios que guían la vida justa.
La noción de castigo eterno está intrínsecamente ligada a la idea de la libertad humana, aquellos que eligen rechazar la salvación y vivir según sus propios deseos egoístas, sin consideración por el bien común ni por la justicia, se encuentran, según algunas tradiciones, condenados a un destino sin esperanza. El concepto de rechazo a la salvación, en muchas religiones, no se limita únicamente a rechazar una creencia o doctrina, sino que también implica una actitud hacia la vida, hacia los demás seres humanos y hacia lo divino. La salvación, en este contexto, no es solo un acto de creencia intelectual, sino una transformación interna del ser, que lleva a vivir de acuerdo con los principios de amor, compasión, honestidad y bondad. Así, quienes rechazan esta transformación, quienes viven en un estado de indiferencia o antagonismo hacia estos valores, se encuentran en el camino hacia el castigo eterno, simbolizado por el infierno. Los relatos sobre el infierno también sugieren que este lugar no es solo una condena a un sufrimiento físico, sino que refleja la agonía de un alma que, al rechazar la salvación, se encuentra desconectada de su propósito divino. Este sufrimiento, entonces, no es solo corporal, sino también espiritual. En muchas tradiciones, el castigo eterno está vinculado a la angustia de una separación definitiva de la divinidad, de una desconexión que no puede ser reparada, pues, en la visión teológica de muchas religiones, una vez que el juicio final se haya dictado, no habrá más oportunidad para el arrepentimiento ni para el perdón. En la teología cristiana, el infierno ha sido descrito de diversas maneras, algunas más literales, otras más simbólicas. En las escrituras bíblicas, se hace mención de un lugar de castigo donde los malvados, aquellos que han rechazado a Dios, enfrentan un destino de tormento eterno. Sin embargo, muchos teólogos contemporáneos interpretan el infierno no como un lugar de sufrimiento físico interminable, sino como el estado de conciencia y separación de Dios. El sufrimiento de las almas condenadas es, en este sentido, un sufrimiento psicológico y existencial. La visión cristiana, entonces, plantea que el infierno es una consecuencia de las decisiones humanas. Aquellos que voluntariamente se apartan de Dios, eligen un camino que los lleva a la perdición. En la tradición islámica, el infierno, conocido como Jahannam, se describe con imágenes intensas de fuego y castigos severos, pero también como un lugar donde los que rechazan la misericordia de Alá enfrentan las consecuencias de sus acciones. Aunque se presenta como un lugar de tormento físico, también se enfatiza la idea de que el verdadero sufrimiento proviene de la separación de la misericordia divina y la incapacidad de redención. En este sentido, el infierno no solo es una condena al dolor físico, sino un castigo al alma que, al rechazar el perdón y la misericordia, se ve privada de la paz y la serenidad que la conexión con lo divino proporciona. El infierno, por lo tanto, puede ser visto como un concepto que refleja la desolación del alma que ha elegido vivir en el rechazo, en la rebeldía o en la indiferencia frente a los valores de amor y justicia. No es solo una cuestión de condena por pecados específicos, sino más bien un resultado de una vida vivida sin propósito, sin empatía, sin búsqueda de la verdad. En la visión de muchos pensadores, el infierno simboliza el sufrimiento inherente a la alienación, la incapacidad de encontrar paz en un mundo lleno de caos interno. La eterna angustia del alma perdida no es simplemente una reacción a una transgresión, sino el resultado de una vida vivida sin la luz de la espiritualidad que da propósito y dirección. A lo largo de los siglos, muchos pensadores han abordado el concepto del infierno desde una perspectiva filosófica. La pregunta fundamental es si el castigo eterno es justo, si realmente puede haber una condena interminable por una vida finita de errores y fallas. Filósofos y teólogos han debatido sobre la naturaleza de la justicia divina, si un ser supremo puede realmente condenar a alguien a un sufrimiento eterno por actos cometidos en una vida limitada. Algunos sostienen que el castigo eterno es una necesidad dentro del marco de una justicia perfecta, mientras que otros argumentan que el concepto de perdón divino debería ser capaz de superar incluso las faltas más graves. Desde un punto de vista humano, el infierno también puede ser entendido como una metáfora de las consecuencias del rechazo al amor y la bondad en la vida cotidiana.
Muchas veces, las personas que rechazan la compasión, la empatía y el entendimiento de los demás se encuentran atrapadas en su propio sufrimiento, en un ciclo sin fin de dolor y frustración. Esta perspectiva sugiere que el infierno no es un destino final impuesto por una fuerza externa, sino más bien el resultado de un rechazo interno a los principios que guían una vida de paz y armonía. En resumen, el infierno es mucho más que un simple castigo, es un estado del ser que refleja la profunda desconexión del alma con su fuente divina. Una condición de sufrimiento perpetuo que resulta de la elección consciente de rechazar la salvación. Este rechazo no solo implica el apartamiento de la gracia divina, sino también el abandono de los principios fundamentales de la humanidad, como el amor, la compasión y la justicia. De esta manera, el infierno se convierte en un símbolo de la desolación interna y la alienación que surge de vivir una vida sin propósito, sin conexión con lo que se considera lo más profundo y verdadero del ser. A través de la reflexión sobre el infierno, se nos invita a reconsiderar nuestras decisiones y acciones, y a recordar que la salvación, entendida no solo como un acto de fe, sino como un compromiso con el bien, la paz y la compasión, es la verdadera vía hacia la liberación. Las historias de Sodoma y Gomorra, dos ciudades bíblicas que, según las Escrituras, fueron destruidas por su corrupción moral y social, continúan siendo una fuente de reflexión sobre el comportamiento humano y la naturaleza de la justicia. Estas historias no solo forman parte de un relato antiguo, sino que poseen lecciones que son igualmente relevantes para la sociedad moderna, invitándonos a pensar sobre nuestras propias actitudes, valores y cómo nos relacionamos con los demás. Sodoma y Gomorra se encuentran mencionadas en la Biblia como ejemplos de ciudades que llegaron a tal grado de depravity y pecado que se ganaron la ira de Dios. La historia de su destrucción no se limita simplemente a ser un castigo divino, sino que nos ofrece una reflexión profunda sobre la naturaleza de la moralidad, la justicia y la compasión. La inmoralidad de estas ciudades no solo era una cuestión de comportamientos individuales incorrectos, sino que reflejaba una descomposición más profunda de las estructuras sociales y los valores colectivos. La falta de responsabilidad hacia el prójimo, el abandono de los principios de justicia y la indiferencia hacia el sufrimiento de los demás fueron algunas de las razones por las que se dice que estas ciudades fueron destruidas. Este tipo de reflexiones nos hace pensar sobre la responsabilidad colectiva que tenemos como sociedad en la actualidad. La inmoralidad en Sodoma y Gomorra no fue solo un defecto de unos pocos individuos, era una característica de la sociedad en su conjunto. Las ciudades no se construyen solo sobre las acciones de unos pocos, sino sobre el comportamiento de toda la comunidad. Cuando una sociedad permite que la injusticia, la opresión y la corrupción se instalen en sus estructuras, el deterioro moral y social se convierte en algo inevitable. La lección que podemos aprender de estas historias es la importancia de mantener un compromiso con la justicia, con la igualdad y con el respeto por los derechos de los demás, ya que estos principios son la base de una convivencia armoniosa y digna para todos. En este sentido, una de las primeras lecciones que se extraen de la historia de Sodoma y Gomorra es el impacto que tiene la indiferencia hacia el sufrimiento de los más vulnerables. Se dice que en esas ciudades había una completa falta de compasión por aquellos que eran más débiles o marginados. La ausencia de empatía y de una moralidad solidaria permitió que la injusticia floreciera, y la justicia que debería haberse impartido fue sustituida por una actitud de desprecio hacia los derechos y necesidades de los demás. En nuestra sociedad actual, podemos ver ejemplos de cómo las desigualdades y la indiferencia hacia las personas más desfavorecidas continúan siendo un problema. Ya sea en el contexto de la pobreza, la discriminación o la opresión, la falta de compasión hacia aquellos que no tienen voz es una de las principales razones por las cuales nuestras sociedades siguen enfrentando grandes desafíos. Si miramos a nuestro alrededor, podemos ver cómo, en muchos lugares, los más vulnerables siguen siendo ignorados o maltratados, mientras que las estructuras de poder, muchas veces, siguen favoreciendo a los que ya tienen privilegios. La destrucción de Sodoma y Gomorra también debe ser vista como una advertencia sobre los peligros de vivir en una sociedad que pierde el sentido de la justicia.
En ambas ciudades, la corrupción y la falta de equidad eran tan evidentes que la justicia, tal como la entendemos, ya no existía. Los principios que deberían haber regido la vida de la comunidad fueron reemplazados por la codicia, el abuso y el desprecio por los demás. Este deterioro de la justicia, lejos de ser una excepción, se ha repetido a lo largo de la historia y en muchos casos continúa presente en el mundo actual. Las injusticias que afectan a las minorías, la explotación laboral, las desigualdades económicas y sociales, la violencia, la corrupción política y la falta de acceso a los derechos básicos son solo algunos de los muchos ejemplos de cómo la justicia sigue siendo un bien escaso en muchas partes del mundo. Es importante, por tanto, recordar que la justicia no es solo una cuestión legal, sino que implica un sentido profundo de equidad y humanidad. La justicia no solo debe velar por que se cumpla la ley, sino que debe garantizar que todos los individuos tengan las mismas oportunidades, los mismos derechos y la misma dignidad, sin importar su origen, su situación económica o cualquier otro factor. Vivir en una sociedad justa significa reconocer la humanidad de cada uno y tratar a todos con el mismo respeto y consideración, independientemente de sus diferencias. Esta visión de la justicia, que se basa en la equidad y el respeto, es la que puede evitar la destrucción de sociedades como la que vivieron Sodoma y Gomorra. A lo largo de la historia, hemos sido testigos de cómo sociedades enteras se han derrumbado debido a la corrupción y la injusticia. Sin embargo, no todas las sociedades que enfrentan estos desafíos se destruyen, y esto nos ofrece un rayo de esperanza. Las advertencias que nos dejan historias como la de Sodoma y Gomorra no son solo para asustarnos, sino para que podamos aprender de los errores del pasado y tomar acciones preventivas. Si trabajamos juntos para promover una cultura de justicia, de equidad y de compasión, podemos evitar caer en los mismos errores que llevaron a estas ciudades a su perdición. De hecho, es posible construir una sociedad que valore la justicia, que proteja a los más vulnerables y que ponga a la humanidad por encima de los intereses egoístas. Además, la historia de Sodoma y Gomorra también nos llama a la reflexión personal. A menudo, las injusticias que se cometen en nuestras sociedades no son el resultado de una sola acción, sino de un conjunto de actitudes y comportamientos que, sumados, conducen a la degradación de los valores fundamentales. Cada uno de nosotros tiene la capacidad de contribuir a la mejora de nuestra comunidad. Si cada persona se compromete a actuar con justicia, a ser compasiva y a defender los derechos de los demás, podemos lograr una transformación significativa en nuestra sociedad. El cambio no solo se logra a nivel institucional, sino también a través de las acciones diarias de cada individuo. La forma en que tratamos a los demás, cómo nos relacionamos con ellos y cómo nos posicionamos frente a las injusticias son fundamentales para lograr una sociedad más justa y equitativa. En este sentido, el autoconocimiento y la disposición a cambiar también son elementos clave para evitar que nuestras propias actitudes y comportamientos conduzcan a la degradación social. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de ser consciente de sus propias acciones y de los efectos que éstas tienen en los demás. Si permitimos que el egoísmo, la indiferencia y la falta de empatía tomen el control de nuestra vida, es posible que, en algún momento, lleguemos a ser cómplices de las injusticias que estamos presenciando a nuestro alrededor. La reflexión sobre la historia de Sodoma y Gomorra debe, por tanto, motivarnos a evaluar nuestras propias acciones y actitudes y a comprometernos con un cambio personal que, en última instancia, conduzca a un cambio colectivo. Finalmente, es importante recordar que la historia de Sodoma y Gomorra no es solo una advertencia de destrucción, sino también una llamada a la esperanza. Aunque las ciudades fueron destruidas, la lección que nos dejan es que siempre hay una oportunidad para el cambio. El arrepentimiento, el reconocimiento de los propios errores y el esfuerzo por mejorar son caminos que pueden restaurar una sociedad y darle un nuevo rumbo. Al igual que las ciudades de antaño, nuestra sociedad aún tiene la posibilidad de cambiar, de evolucionar y de construir un futuro basado en los principios de justicia, equidad y compasión.
En resumen, las historias de Sodoma y Gomorra, lejos de ser solo relatos antiguos de destrucción, son poderosas advertencias sobre los peligros de la corrupción, la injusticia y la falta de compasión en las sociedades humanas. Estas ciudades nos invitan a reflexionar sobre la importancia de construir comunidades justas, solidarias y éticas, donde cada persona sea tratada con respeto y dignidad. Solo a través de la justicia, la equidad y la empatía podemos evitar los mismos errores que llevaron a la caída de estas ciudades y garantizar un futuro más prometedor para todos.